Es una especie de perfeccionamiento del sistema presidencial, porque en Estados Unidos la tradición judicial es muy importante. Y en Latinoamérica eso era como uno de los temas que nos faltaba, ¿no? Y Sí, ahora al parecer el Poder Judicial ha tomado un protagonismo muy sí, importante, que esperemos tampoco genere un sí, vicio, porque sí. imagino que también el exceso puede generar problemas. Cuando se ha respetado el principio, hablando de principios de independencia y inamovilidad, ha venido todo lo demás. Claro. Primero, continuidad democrática, en materia de democracia. Y en materia jurídica, respetar los principios de independencia e inamovilidad. Cuando eso se ha logrado, ha surgido todo lo demás inevitablemente. 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 Y eso lo da la continuidad, lo da el respeto a la independencia, al inamovilidad judicial. Los jueces pues tienen que hacer derecho, que es hacer la justicia al caso concreto, ¿no? Claro. Y eso da lugar a que invoquen principios, Claro. que interpreten la Constitución, que la actualicen, ¿no? Y eso es un freno para el presidente. Y eso es un freno, es un freno, es un freno. Y hay otro freno que ha sido muy interesante en esta transformación de los sistemas latinoamericanos, que es el tema internacional. Sí. Al parecer, la creación de la Corte, hablamos del caso americano, la Corte Sí, Interamericana, sí, aunque claro. sabemos que Estados Unidos no la sigue, pero en el caso de Claro. Latinoamérica, la Corte Interamericana se ha vuelto un referente para los sistemas judiciales Así es. nacionales. Hoy en día, por ejemplo, una corte interamericana que tenía pocas sentencias, todo llegaba a la comisión, pero no llegaba a la corte. Hoy en día es muy activista, o sea, es decir, hoy en día sí tiene un mayor peso que antes. Eso es muy bueno. Lo que sí yo digo, y quizá un poco de celos constitucionales, es que hablen de control de convencionalidad. Claro. Porque finalmente cuando hablan de los derechos que contiene la convención son derechos constitucionales, ¿no? Claro. Menos mal que es convención y no pacto, sino convención sería pactabilidad, pactabilidad, menos mal. Pero ese control de convencionalidad me parece que bueno, yo le entiendo, lo celebro en la medida que nos da a entender que ha cobrado mayor vida, mayor fuerza una corte interamericana y quiere de alguna manera manifestarse con sus pronunciamientos, ya habla de control de convencionalidad, pero no olvidemos que son materia constitucional lo que ellos están tratando, ¿no? El famosísimo caso chileno, ¿no? Que inclusive los lleva a modificar su constitución. Claro. Pues sí. No es el único caso, va a haber más casos. Va a haber más casos, pone en alerta, ¿no? En el caso alerta. mexicano también hemos recibido algunos casos en los que de alguna u otra manera se nos aproxima un cambio constitucional. Así es. Y es la corte más austera, porque incluso no viven en Costa Rica, claro. no viven en Costa Rica y va a dar lugar a toda una transformación, incluso organizacional de la Corte. Le propongo que vayamos a un breve corte y regresando en el último bloque de nuestro programa, platiquemos de un tema que me interesa mucho platicar y retomar, que es el tema de la participación ciudadana. Genial. No se vayan, estamos platicando con el doctor Carlos Hackanson sobre el presidencialismo latinoamericano, y yo diría democracia y constitución. Está muy interesante la plática y volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Carlos Hackanson, decano de la Universidad de Piura en Perú, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura en Perú. Estamos platicando del tema de presidencialismos en Latinoamérica. Y pues, doctor, nos hemos quedado platicando acerca de este control de la convencionalidad que ahora se ha puesto muy, muy de moda. Y pues, sin lugar a dudas representa un desafío a la soberanía nacional entendida bajo la teoría clásica del Estado moderno, ¿no? Como esa capacidad de autodeterminación en donde nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y este control de la convencionalidad representa no solamente un desafío para el sistema jurídico, sino también para el sistema presidencial en sí mismo, ¿no? Porque ya no solamente es un control que me hace el Poder Judicial, sino ahora es un control que se me hace desde una corte exterior. Pero sin lugar a dudas también viene a abonar el tema de la convencionalidad, no hablemos del control, de la convencionalidad, en el tema de los derechos humanos, ¿no? Que es una parte medular del tema democrático
y que sin lugar a dudas es uno de los temas en donde un presidencialismo fuerte o llevado al extremo pues vulnera directamente, ¿no? ¿Sería la convención también un freno a este poder presidencial exacerbado? Sí, porque si una resolución de la Corte no es acatada por un Estado, entonces se convierte en Estado paria. Claro. Un Estado en que no respeta las resoluciones supranacionales que tanto prestigio tienen, pues da señales digamos, al resto de países, da señales a las Naciones Unidas, da señales a los inversionistas, claro, da señales a muchos factores, ¿no? Y esto tendría y hay presidentes que aún así no quieren hacer caso, ¿no? Pero el mundo ha cambiado. Y luego esto nos recuerda que en realidad ha cambiado con retraso, ¿eh? Porque esto nos recuerda que los derechos no son inventados por el Estado, sino son reconocidos por él y conceptualizados en la Constitución. No tienen una residencia local, ¿no? Sino que están en todo el mundo, pertenecen a la persona humana y son protegidos en todo el mundo, entonces, con lo cual, y desde todo el mundo. Y la Corte es una institución que lo hace. Fuera del país puede penetrar y puede decir cómo tienen que el Estado conducirse, y es un freno. Todavía hasta hace muy poco tiempo, pienso en la última reforma que tuvimos en México en materia de derechos humanos, nuestro texto constitucional refería que los derechos sean otorgados por el Estado, ¿no? Y es parte de una tendencia desde el siglo XIX, así es. En donde se vino construyendo esta idea, ¿no? Que el Estado otorga el derecho, en lugar de que el Estado solamente se limita a reconocer los derechos propios de la naturaleza humana, ¿no? Y aunque la Constitución no reconozca un derecho, no significa que el pueblo deja de tenerlos, sino que eso está en la novena enmienda americana, que está replicada en muchas constituciones en Latinoamérica, ¿no? Y para eso está el Poder Judicial. Lógico. Y para eso está el Poder Judicial. Para eso el Poder Judicial, efectivamente. Sí, desde luego. Hay un tema que me llama mucho la atención y al cual quiero retomar, en realidad dos temas que ya hemos comentado. El primero de ellos, sobre el tema del narcotráfico. México ha padecido en los últimos años una situación muy complicada en materia de narcotráfico, pero al parecer el tema del narcotráfico también está flagelando algunos sistemas latinoamericanos. ¿Cómo podemos desde el sistema ayudar a mejorar el tema? ¿Hay alguna solución en Latinoamérica que se haya pensado? ¿Ustedes allá en Perú están trabajando en algún tema? Bueno, el tema del narcotráfico lo tienen incluso las grandes potencias, pero esto no yo quiero decir con esto mal de muchos consuletontos, esa no es claro, la idea, pero sí es importante fortalecer más el Estado de Derecho. Donde el narcotráfico gana terreno es en aquellos países en que el Estado de Derecho está alicaído, es débil. Y en el caso concreto de un reforzamiento del Estado de Derecho para atacar al narcotráfico es dar, digamos, severas políticas en materia penal, ¿no? Para sancionar, pero de un golpe muy fuerte, ¿no? Claro, a aquellas personas que son detenidas, ¿no? En ese tipo de actividades, ¿no? Es decir, los delitos de cuello blanco, es decir, dar un golpe bien fuerte, en materia penal, ¿no? Con una manera, una señal del jus imperium del Estado, ¿no? Claro. Y fortalecer este derecho. Con ello no se va a resolver el problema de la noche a la mañana. Otras medidas en paralelo que de alguna manera han ayudado es que los agricultores cambien de cultivos, por ejemplo el cacao, pero claro, muy poco en la realidad, porque esto es muy complicado. Es una carrera a largo plazo, y en esto conjuga todo: la democracia, el presidente, el Poder Judicial, el Parlamento, la sociedad civil, los jueces, ¿no? Momento y luego la policía, si es inteligencia, pero ni las grandes potencias siguen luchando contra eso también, es muy complicado.